Estamos en las puertas del Museo Provincial de Ciudad Real. Acto seguido vamos a ver todos los materiales que se han ido depositando en el Museo Provincial como consecuencia de 13 intensos trabajos de excavaciones arqueológicas en el municipio de Terrinches, tanto en el yacimiento Castillejo de Bonete como también en el yacimiento La Ontavia, las termas romanas de La Ontavia. Todo ello como consecuencia del intenso trabajo realizado por el Ayuntamiento de Terrinches en colaboración con diferentes administraciones públicas, equipos interdisciplinares de arqueólogos, universidades en los últimos 13 años. Pasen y vean. La cultura de las motillas es una cultura importante, no solo desde el punto de vista provincial o regional, sino que está descrita en los manuales de literatura científica y de divulgación al hablar de la prehistoria, y no solo en España, sino también internacionalmente. Y como es algo que sucede sobre todo en la provincia de Ciudad Real, también el sur de la provincia de Toledo y un poco el oeste de la provincia de Albacete, pues el Museo de Ciudad Real es el que, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el que dedica más espacio expositivo a explicar esta cultura de las motillas y la edad del bronce. Lo que tenemos a nuestras espaldas son unas estelas de Guerrero. En estas estelas de Guerrero es interesante porque aparecen materiales de esta edad del bronce dibujados, como por ejemplo unas espadas o unos cascos de cuernos, o aparecen también escudos, pero vamos a ver qué hay en esta sala. La sala en la que se muestran las fases más recientes de la prehistoria de La Mancha cuenta con reproducciones, por ejemplo, de enterramientos, como este de La Encantada, o también exposición de esas primeras actividades metalúrgicas de la historia de la humanidad sucedidas aquí, en la época de la cultura de las motillas. Y en estas vitrinas hay dos de ellas, concretamente, que muestran materiales de Castillejo del Bonete. Vamos a verlos en detalle. En los túmulos de Castillejo del Bonete nos aparece material de muy diverso tipo. Allí enterrado, junto a los restos de los difuntos, nos aparece una colección metálica de metales, de piezas, la verdad es que muy numerosa y también en muy buen estado de conservación. Aparecen objetos de adorno personal elaborados sobre hueso de animales, y aparece también industria lítica, aparte de material cerámico, muy abundante también. Por ejemplo, tenemos este tipo de puntas de flecha. Las llamamos puntas de flecha de tipo palmela porque pues tienen esta forma peculiar, obedecen y responden a una época muy concreta de la historia de la humanidad. Tenemos también ese tipo de agujas muy apuntadas en un excelente estado de conservación y que hoy todavía podrían ser plenamente funcionales, son operativas. Y tenemos cinceles de sección no como las agujas circular, sino en este caso cuadrangular. Quiero llamar la atención sobre esta punta de flecha de tipo palmela también, que tiene el pedúnculo doblado, porque nos apareció en una tumba, no metida dentro de la tumba, sino encima de una hoguera que está sellando la tierra con la que enterraron a los muertos. Es decir, encienden una hoguera encima de los difuntos y a esa hoguera lanzan esta punta de flecha, la lanzan o la clavan, y en ese acto de depositar con fuerza la punta de flecha, lo que hacen es doblarle el pedúnculo, que es la parte en la que se enmangaba el astil. Nos apareció en las cenizas de esa hoguera, que estaba encima del nivel de tierra que estaba sellando la tumba 4 concretamente. Tenemos también en Castillejo del Bonete adornos personales como estos incisivos de cérvido que probablemente son colgantes de adorno personal, o estas cuentas tubulares. Son unas cuentas chiquitinas que están preparadas para separar otras cuentas menores, son separadores de collar o para funcionar directamente como objetos de adorno. Y quiero llamar la atención también sobre algunas piezas de material muy espectaculares, como este brazal de arquero, que apareció precisamente junto a los restos de un individuo masculino en la tumba 4. Este brazal de arquero
es una pieza de piedra que protege el antebrazo precisamente en el momento del disparo para que la cuerda del arco no roce esa parte sensible de la piel fina del antebrazo de la persona. En este caso es un brazal de arquero que nos aparece precisamente en junto a los restos del difunto en su posición funcional, y que además es muy significativo porque es espectacular por lo grande que es. Vamos a ver otros materiales. Este es un puñal de remache, tiene un remache por un lado y otro remache por otro lado, en cuyo enmangue tiene restos de madera y tiene adherencias que es una concreción procedente de la vaina de la piel de cabra en la que estaba enfundado este cuchillo. Y además en este resto de piel y pelo que aquí hay, que está ya meteorizado y fosilizado, hay restos de un artrópodo que estaba parasitando precisamente esa piel. Es decir, todo el conjunto importa no solo por el dato del metal o de la pieza, sino también por todo el contexto que nos ayuda a reconstruir. Es una pieza que no es de bronce, es de cobre arsenicado. Es decir, no tiene todavía una aleación de estaño. Esto nos ayuda a datar esta pieza, porque es una pieza muy de las fases iniciales del bronce y no tanto del bronce final. Y además hemos hecho análisis de isótopos a estas piezas y otras de Castillejo del Bonete, y sabemos que una buena parte de la colección de metales de Castillejo del Bonete procede de mineral extraído de las minas del entorno de Linares. Y cabe descartar, en cambio, que vengan toda la colección de metales de Castillejo del Bonete de las minas del sureste o de las minas de la zona de Murcia. No tenemos metal de estas zonas. Esto nos habla naturalmente de la redistribución de materiales. Este apareció como ajuar de un difunto varón en la tumba que llamamos tumba 4. Tenemos también esta pieza, que es un cuchillito que tiene unos dientes de sierra. Ahora los veremos con detalle. Y esta otra pieza, que podría parecer una punta de flecha, pero no lo es. Es en realidad un cuchillo muy reutilizado, y por efecto de ese reafilado sucesivo ha perdido su tamaño inicial, que sería mucho mayor, para quedar al final como un útil pues más chiquitín. Pero en realidad, en origen, su tamaño pudo ser prácticamente como este. Eran objetos naturalmente preciados porque había poco metal en aquella época y se reaprovechaban una y otra vez. Tanto este cuchillo como este punzón de sección cuadrangular aparecieron, ambas piezas, como ajuar de la tumba 4 dentro de esta olla globular. Son también de Castillejo del Bonete estas dos piezas. Un vaso carenado que apareció completamente fragmentado en muchas piezas, muchos fragmentos, pero que el Ayuntamiento de Terrinches, con sus restauradores de bienes culturales, ha reconstruido. Y también esta pieza con dos mamelones que apareció dentro de la cueva, rodada y fuera de su contexto original. No así esta pieza y esta pieza, que son ajuares los dos de la tumba 4 de unos individuos que fueron enterrados y que, bueno, en principio son recipientes que, a excepción de estos materiales metálicos, fueron depositados vacíos. El mero objeto del cerámico fue ya un objeto de ajuar. Es muy interesante esta pieza. Esta pieza es un botón de marfil. Un botón de marfil con perforación en V, como las que hoy llevan algunos abrigos, ¿verdad? Todavía. Esta pieza aparece junto a esta pieza, que también es otro botón de marfil de perforación en V, pero como podéis ver son distintos. El hecho de que esta gire ahora y sea difícil de colocar es porque se llama de galapa o de caparazón, porque la barra de la que fue cortado, del colmillo de marfil, tenía esa forma cilíndrica, mientras que esta barra de la cual procede este botón era una barra prismática de otro tipo. En ambos casos aparece en su interior restos del cordón de esparto que cosía esta pieza
al vestido o a la prenda que llevaba el difunto, porque aparecieron los dos en una tumba también. Y bueno, son piezas en las que se aprecia perfectamente los anillos de crecimiento del colmillo del elefante, que en este caso probablemente fuera un animal africano. No había en época de la vida y de uso de Castillejo del Bonete elefantes en la península ibérica, y son otros materiales que nos hablan de tránsito, en este caso no solo interregional sino intercontinental incluso. En los túmulos de Castillejo del Bonete, la costumbre que tenían, ritual, no era como la nuestra, que es que enterramos a unos difuntos y en principio los dejamos descansar en paz. En este caso volvían recurrentemente a los túmulos, al yacimiento, para probablemente momentos significados vinculados con unos eventos astronómicos, quizás en los solsticios, seguro, porque tenemos corredores orientados al sol, pues volvían al lugar a mover los huesos de los muertos. Es decir, primero enterraban a los muertos en unos sitios. A partir de ahí, cuando estaban descarnados y esqueletizados, cogían esos huesos y los llevaban a otros lugares, sobre todo, pero no eran muy meticulosos con esto. Cogían sobre todo los huesos grandes, los huesos largos, los cráneos, y no todos los huesos los recogían. En este caso concreto, al que me voy a referir ahora, nos encontramos con algunos huesos pequeños de diversos individuos, además, como por ejemplo son falanges, o son vértebras, o algunas costillas. Son huesos que se ven, o sea que no son casi invisibles, no se ven, pero los dejaron allí. No tenían voluntad de coger todos los huesos, sino solo los más significativos. Y junto con esos huesos que dejan también algunos objetos que se les pasan, porque son prácticamente, estos sí, invisibles a no ser que cribes el material, como nosotros hacemos, ¿verdad? Al cribar el material de esta acumulación de huesos, nos encontramos concretamente estas cuentas de collar. Son unas cuentas, son unos objetos de adorno personal que están descritas así en la literatura científica, pero hay que tener la cautela de pensar que no necesariamente son cuentas para ser puestas alrededor de un cuello, porque podían ir también en una pulsera o en una trenza ornamentando, o ser incluso objetos para intercambio, es decir, que la funcionalidad y el objeto que hoy vemos pudo tener muchos usos distintos. Pero es significativo que aparecen muchas cuentas, y además nos aparecen de muy diversas procedencias. Nos aparecen de lugares distintos de la península ibérica, que también nos dicen que son materiales que llegan y se entierran y se dejan ya para siempre en Castillejo del Bonete, pero en este caso proceden de unas minas de Zamora y de algunas otras minas que aún no han sido descubiertas, de la península ibérica también. Son cuentas, como veis, muy pequeñas, ¿no? Hemos hecho análisis de rayos X y hoy sabemos, por esta difracción de rayos X, que son varistitas. Antes estaban descritas en la literatura simplemente como piedras verdes. Hoy sabemos que son varistita, concretamente. Los arqueólogos tenemos como misión fundamental no recuperar objetos. Esta es la visión de la arqueología pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Que pues se iba a Egipto, se cogía un obelisco y se llevaba a la plaza de París, o se iba a los templos de Atenas, se cogía el frontispicio del Partenón y se llevaba a los museos, grandes museos europeos. En este momento la visión de la arqueología es otra. Lo que debemos hacer los arqueólogos es proporcionar las herramientas basadas en una sólida investigación científica para producir discursos que permitan a la gente ser más culta, más libre, y entender por qué venimos y hemos llegado al lugar en el que nos encontramos hoy. En ese sentido, el Museo de Ciudad Real es un museo que en este momento proporciona esa función social que perfecciona el trabajo de campo y ayuda a proyectar a la sociedad el discurso, los conocimientos que los arqueólogos obtenemos. Invito a la gente que nos escucha y nos ve a ver los materiales de Terrinches y todos los que muestra el Museo de Ciudad Real, porque realmente es un museo que merece la pena.